nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Porque tú tienes un propósito, que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Tú eres bueno. A Él sea la gloria. Pueden sentarse, hermanos. En este versículo se muestra una de las cualidades que tiene Dios. Y es la cualidad de decir mucho en pocas palabras. Esa es la que llamamos capacidad de síntesis. Nosotros a veces decimos poco con muchas palabras, pero nuestro Dios es todo lo contrario. Dice mucho con pocas palabras. Y este es un texto que expone a cabalidad esa virtud que tiene el Señor. ¿Por qué? Me preguntarían ustedes. Bueno, porque en Él se exponen dos grandes principios. Porque recuerden ustedes que la Biblia no es un libro de normas ni de reglas, es un libro de principios. Entonces, ¿cuáles son esos principios? El primero es el principio de pertenencia. ¿Principio de qué? Pertenencia. Cuando dice de Él, porque de Él. Él, y esto es lo primero que nosotros tenemos que reconocer, es el dueño de todo. Él es el Señor. Él es el creador. Él es el proveedor. Él es el sustentador. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más? El mundo y los que en él habitan. Bueno, y dice porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? He aquí, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Bueno, hace una aclaración. El alma que pecare, esa morirá. Pero las almas le pertenecen al Señor. Y usted se preguntará, ¿y entonces el diablo qué tiene? El diablo no tiene nada. Todo es robado. Pero el dueño de todo se llama Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿Sabe que ese principio es un principio que nos cobija a todos? Porque desde el día en que nos convertimos al Señor, una de las cosas que uno le dice a las personas nuevas cuando está predicando el Evangelio, le dice de dos maneras. Una desde la perspectiva divina u otra de la perspectiva humana, pero las dos maneras son válidas. Desde la perspectiva divina le dice uno a las personas nuevas que reciban al Señor en su corazón. Pero de la perspectiva humana le dice que entreguen su vida al Señor. Son dos cosas iguales. Pero desde el día en que nos convertimos, nosotros dejamos de vivir bajo el señorío del enemigo a vivir bajo el señorío de Dios. Entonces aquí estamos todos los que vivimos bajo el señorío de Dios. Y como cantábamos ahora, o decía alguien aquí, la mejor posición de un hombre sobre la tierra es a los pies de Cristo. No hay posición más alta. A los pies de Cristo. Entonces aquí estamos los que vivimos bajo el señorío de Cristo. Él es el Señor.
Bueno, él lo reconoció. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Él es el Señor. Cuando Pedro predicó el sermón de Hechos 2, él terminó el sermón diciendo algo que se me antoja una muy buena aplicación de un sermón. Porque los sermones tienen introducción, tienen desarrollo y tienen aplicación. Como el vuelo de un avión que despega, planea y aterriza. Entonces Pedro, en ese sermón de Hechos 2, hace una introducción. Estos no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí introdujo el sermón. Y luego habla de Jesús, porque el tema central de todo predicador es el Señor Jesús. ¿Cierto? Entonces, ahora ¿cómo aterriza? ¿Cómo aplica el sermón? A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo terminó? Con el señorío de Cristo. Y eso fue lo que arrancó la pregunta, oiga varones, ¿y qué haremos? Entonces, el principio de pertenencia nos lleva a nosotros a entender que Él es el Señor, que Él es el que manda, que Él es el que gobierna, que Él es el que dirige, que Él es el que orienta, que Él es la brújula de nuestro camino, que Él es el norte de nuestra vida. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, primer principio, principio de pertenencia. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Sabe que cuando uno habla de mayordomía, siempre empieza por ahí? ¿Quién es el dueño de todo? Para llegar a la conclusión que nosotros somos mayordomos, pero el dueño es Él. Y sabe que cuando uno entiende el principio de pertenencia, uno hasta le cambia el discurso. Porque nosotros a veces solemos decir mi casa, mi carro, mi finca, mis hijos, ¿cierto? Eso está bien, pero creo que sería mejor decir la finca que el Señor me dio, el carro que el Señor me regaló, los hijos con que el Señor me bendijo, porque todo es de Él. Entonces, primer principio, principio de pertenencia. ¿Quién es el dueño de todo? Si hoy vamos a dar acción de gracias, lo primero que vamos a hacer es reconocer quién es el dueño de todo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen los hermanos del coro? Amén. Muy bien. Segundo principio, por Él. El primer principio surge de la expresión de Él. El segundo principio surge de la expresión por Él. Todo lo relacionado con nuestra salvación viene de Él. Él es el dador por excelencia. ¿Sabe que el verbo dar es el que más se conjuga en la Biblia? Yo pensé que había unos verbos muy importantes en la Biblia, pero me llamó la atención cuando me di cuenta que el verbo dar es el que más se conjuga en la Biblia. Está más de 2000 veces en la Biblia el verbo dar. Y el verbo amar, que tiene que ver con el verbo dar, porque uno cuando ama, da. ¿Estamos de acuerdo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, el dador por excelencia se llama Jesucristo. Toda buena dádiva, escuche bien, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene? De lo alto. ¿Y de quién vienen? Del Padre de las luces. ¿Y por qué? Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y mire esta pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo le parece ese verso? Es que el que da todo, da la parte. Eso es una verdad. Si yo le regalo una casa a usted, le doy el baño, la sala, el comedor, las habitaciones, el patio, la cocina, todo, porque le di el todo. Así es nuestro Dios. Él no nos da parte, nos da todo. Y el que da el todo, da la parte. Entonces, la gracia de Dios tiene que ver con que Él nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia, que nos da lo que no merecemos. Bueno, la misericordia es que no nos da lo que merecemos. Esa es la misericordia. Por eso la palabra misericordia era muy propia del antiguo pacto. Pero la palabra gracia es muy propia del nuevo pacto. Porque estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación donde Él nos da lo que no merecemos. Y Él es el dador por excelencia. Mire, hermano, el que conjuga el verbo dar es el Señor. Es el Señor. Y por eso Pablo dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y por eso Juan dice: no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, mire, hermanos, ¿sabe por qué estamos aquí? Por una ofrenda. ¿Cuál ha sido la mayor ofrenda que se ha dado en la historia de la humanidad? No es la que da una persona en la convención. No es la que damos nosotros. La mejor ofrenda fue la que dio Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí estamos por esa ofrenda. Quiere decir que Cristo y su obra es el fundamento de toda gracia espiritual. Entonces vamos a recapitular. Primer principio, principio de pertenencia. Yo soy un poquito olvidadizo y por eso les pregunto que me ayuden. Primer principio, principio de. Segundo principio, principio de la gracia. Este principio de la gracia nos invita a pensar en una reacción a la gracia de Dios. Y la verdadera gratitud es eso, una reacción a esos dos principios. Cuando hablamos, porque yo quisiera hablarles esta mañana de la verdadera acción de gracias, porque la acción de gracias es una reacción a esos dos principios, principio de pertenencia y principio de la gracia, la reacción. Cuando digo verdadera acción de gracias es porque hay una que no es verdadera, ¿verdad que sí? La verdadera acción de gracias
es la reacción, y escuche esto, espontánea. A nosotros no nos fuerzan a dar gracias. A nosotros nos salen las acciones de gracias de aquí adentro. ¿Cierto? A nosotros no nos invitan a dar gracias. Porque a veces invitamos a dar gracias. A nosotros la acción de gracias nos fluye de adentro. ¿Cierto? Por eso es que una cosa es invitar a la iglesia a que dé gloria a Dios. Y otra cosa es esperar que la iglesia, sin que uno le diga, dé gloria a Dios. ¿Qué les parece mejor? Lo segundo, ¿cierto? No hay que esperar que nos inviten a dar gracias. Nosotros somos agradecidos. Entonces, la verdadera acción de gracia, porque la acción de gracia ya dije que es una reacción al principio de pertenencia y al principio de la gracia. La verdadera acción de gracias la dan solo los que reconocemos quién es dueño de todo y quiénes hemos permitido que la gracia nos alcance para salvación. Entonces, los que viviendo en la gracia y aprendiendo de ella, porque la gracia es un maestro o una maestra, así dice Tito. La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Enseñándonos. Quiere decir que la gracia nos enseña. ¿A qué nos enseña? A renunciar. ¿A qué cosa? A la impiedad. ¿A qué más? A los deseos mundanos. Y a vivir como sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el grupo de personas que tienen una verdadera acción de gracias. Entonces, es que la verdadera acción de gracias es una expresión de la obra del Calvario en nuestras vidas. Porque hay mucha gente que le da gracias a Dios, pero nosotros le damos gracias a Dios porque Él nos dio un corazón nuevo. ¿Cuántos tienen corazón nuevo? Porque Él nos dio un espíritu nuevo. ¿Cuántos tenemos espíritu nuevo? Y nos ha dado como resultado una vida de obediencia a Dios. Entonces, la verdadera acción de gracias no es circunstancial, es permanente. Nuestro Dios no es un Dios circunstancial. Él no está bueno, Él es bueno. Él no está fiel, Él es fiel. Entonces, porque, claro, estar denota temporalidad, pero ser denota permanencia. Entonces, nuestro Dios no es un... Y nosotros tampoco somos circunstanciales. ¿Sabe que a nosotros nos vendieron la idea de la Semana Santa? Bueno, yo lo digo porque yo fui católico. Y claro, nos llegaba la Semana Santa y yo era santito. Ni siquiera me bañaba. Porque me decían que si me bañaba me convertía en un pez. Pero se acababa la Semana Santa y adiós, santidad. Pero usted y yo sabemos que el Señor no espera una Semana Santa. Él nos da la oportunidad y nos capacita para llevar una vida santa. Nosotros no somos creyentes circunstanciales, para que nos dé la casa, para que nos dé el carro, para que nos dé el trabajo. No, nosotros no somos creyentes circunstanciales. Aunque no nos dé la casa, seguimos creyendo en Él.
Aunque no nos dé el carro, seguimos creyendo en Él. Aunque no nos sane, seguimos creyendo en Él. Y nosotros no somos agradecidos circunstanciales. No le damos gracias por el carro, por la casa solamente. Le damos gracias a Él por todo, en todo y todos los días de nuestra vida. Le damos gracias a Dios. Todos los días. Y mira, hermano, la Biblia dice en Efesios 5:20, dando siempre, oiga, me gusta esa palabra siempre. ¿Cómo le parece? Dando siempre gracias, y luego dice, por todo. Tremendo versículo, ¿cierto? Dando siempre. Ese es un término de tiempo, siempre es un término de tiempo, una expresión de tiempo. Por todo es una expresión de cantidad. Dando siempre y por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que darle, mire hermanos, nosotros, si creemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden, ¿verdad? Eso suena un poquito raro, ¿verdad? ¿Y cómo le puedo yo dar gracias a Dios si estoy enfermo? Podía estar muerto. Pero hermanos, nosotros glorificamos a Dios en todo tiempo. Y cuando nos muramos, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de Él manifiesta en todo lugar. Dice que en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, yo quisiera que entendiéramos, hermanos, que nuestra acción de gracias no es circunstancial, es permanente. Mire, nosotros no estamos en la presencia del Señor, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque hay hermanos que dicen, no, ya se terminó el culto, ya no estoy en la presencia de Dios. Y usted puede decir, se acabó el día de acción de gracia. No, así se acaba este día de acción de gracia, usted va a seguir siendo agradecido con Dios. Quiere decir que esta reunión es la reunión de los que le damos gracias al Señor en todo tiempo. Esta es una reunión de agradecidos. Entonces, hermanos, principio de pertenencia, principio de la gracia que produce la acción de gracias. Esto lo digo porque hay personas que no han pasado por el Calvario, no le han entregado, y ellos pretenden ser agradecidos. Pero hermanos, los verdaderos agradecidos no los busque afuera, aquí estamos. ¿Verdad que sí? Somos agradecidos. Y sabe que, oiga, David, tremendo David, ¿verdad? Dijo lo mismo en otras palabras. ¿Sabe qué dijo David? Y lo utilizamos mucho cuando hablamos de la ofrenda, de la mayordomía, del diezmo. Utilizamos mucho este versículo. ¿Y sabe cuál es el versículo? El que dice, pues todo es tuyo. ¿Principio de qué?
pertenencia. Y de lo recibido de tu mano, principio de la gracia. De eso te damos acción de gracias. Entonces, David y Pablo se pusieron de acuerdo para decir lo mismo en otras palabras. Acción de gracias. Pero usted se preguntará seguramente, ¿cómo llevamos a la práctica la acción de gracias? Porque yo siempre he dicho, y lo repito ahora, que a veces le enseñamos al creyente el qué, pero nos olvidamos de decirle el cómo. Yo les pudiera decir que ustedes deben de ser santos si usted se va a la casa con la convicción de que debe ser santo. Pero ¿no le parece muy bueno que yo les pudiera decir cómo ser santos? Claro, porque usted llega a la casa, yo debo ser santo, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica la acción de gracias? ¿Cómo la damos? Se me antojaron 3 cosas leyendo la Biblia, seguramente que pueden haber otras más, porque esta reflexión no es exhaustiva, es apenas lo que Dios me dio a mí. Seguramente que a un hermano le puede dar más todavía, y a usted también. Pero se me llegaron a la mente 3 cosas leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo llevamos a la práctica la acción de gracias? Número 1, dando. Porque como nuestro Dios es dador, cuando usted da, usted está reflejando el carácter de Dios. Como cuando dicen, hijo de tigre sale pintado. Hijo del dador es dador. Es raro que uno sea hijo de Dios y no sea dador, ¿cierto? De gracia recibisteis, ¿qué dice la Biblia? Dad de gracia. Entonces, no se trata de comprar favores. Mire, hermanos, no se trata de comprar favores. Dios no tiene nada para la venta. Dios todo lo que tiene es para darlo, sin tener que comprarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque, hermanos, el dar de las religiones, porque hay religión falsa y religión verdadera. La religión falsa es el camino de las obras para llegar al cielo. Y la religión verdadera es el camino de la gracia para llegar al cielo. En la primera el hombre origina, en la segunda el que origina es Dios. Entonces, la primera es una escalera que parte de la tierra al cielo. La segunda es una escalera que parte del cielo a la tierra. Es decir, la escalera de las obras y la escalera de la gracia van en contravía. Entonces, el dar de la religión falsa se sustenta en el hecho de querer influir en los poderes o fuerzas superiores. Es decir, manipular. Nosotros no estamos en ese camino de manipular a Dios, ni de torcerle el brazo a Dios. A Dios no le tuerce el brazo nadie. Él es soberano. Entonces, hermanos, neutralizar cualquier actividad en contra de nosotros o en contra de ellos, porque estamos hablando de la religión falsa. Y lo tercero, lo que les decía, la religión falsa da para comprar favores. Nosotros no damos para comprar favores. Nosotros damos porque el Señor nos ha dado de todo y ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces,
Nuestro dar se debe a que tenemos comunión con Dios. Y ya les dije que cuando uno da, uno muestra el carácter de Dios. Y al mostrar el carácter de Dios le damos gloria a Dios. Cuando usted da, usted está glorificando a Dios. ¿Y en qué manera lo está glorificando? Porque está declarando quién es el dador de todo. Entonces, por eso es que la gloria no es para nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu inagotable fidelidad. Entonces, nuestro dar es diferente al de las religiones del mundo. Mire, hermano, nuestro dar es por gratitud, es espontáneo. Oiga, es alegre. ¿Cierto, hermano, que uno cuando da no siente una alegría especial? ¿No le ha pasado a usted, hermano? Uno da, y por eso es que la Biblia dice, más bienaventurado. No que recibir no sea bienaventurado, recibir es bienaventurado, pero hay algo más bienaventurado. ¿Y qué es lo que es más bienaventurado? Dar. Entonces, nuestro dar es motivado por el amor. Entonces, por eso es que las señoras cuando le preparan a uno un almuerzo suculento, dice, esto está hecho con amor. Le voy a dar un almuerzo preparado con amor. Y todo lo que damos nosotros está preparado con amor. Entonces, ¿cómo le damos verdadera gracias al Señor? Dando. Entonces, usted se preguntará, ¿y cuál es la segunda? Bueno, la segunda forma de dar verdaderas gracias al Señor es sirviendo. Porque sabe que sirviendo es una de las cosas que demuestran nuestra gratitud a Dios. Nosotros vivimos para servir a Dios. Entonces la gracia nos convierte en siervos. Mire, ya dijimos que la mejor ofrenda es la que Dios dio, ofreció, otorgó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero bajémoslo al plano humano. ¿Cuál sería nuestra mejor ofrenda? ¿Sabe cuál es la mejor ofrenda? Nuestra vida. Por eso es que cantamos, haz de mí una ofrenda de adoración a ti. ¿Cierto que esa es la mejor ofrenda? Yo escuché, uno de nuestros hermanos del consistorio nos contaba que él estuvo en un culto misionero, estaban promocionando la ofrenda misionera y que él no tenía nada en el bolsillo. Y como que Dios le alumbró el bombillito y dijo, no, sí tengo, te ofrendo mi vida. ¿Cuánto le hemos ofrendado la vida al Señor? Esa es nuestra mejor ofrenda. Entonces, una ofrenda, porque mire, hermanos, todo esto nos lleva a concluir algo, hermano. Mire, Él no nos pide nada que antes no nos lo haya dado. No nos pide nada. Y sabe que lo cantamos. Al que debo yo servir, al que debo yo buscar, al que debo yo de amar. Entonces, le debo servir porque Él me sirvió primero. Le debo buscar porque Él me buscó primero. Le debo de amar porque Él me amó primero.
Entonces uno le da gracias a Dios dando, uno le da gracias a Dios sirviendo. Eso quiere decir soy tuyo, vivo para ti. Entonces la vida de todos nosotros debe de ser un sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto. Entonces, dando, sirviendo. Y la tercera que encontré, ya dije que no es exhaustivo, es adorando. La gracia nos convierte en verdaderos adoradores. Una manera de dar gracias a Dios es adorando. Al Señor tu Dios adórarás y a Él solo servirás. Mire cómo conecta el servicio con la adoración, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes recuerdan el momento en que el Señor se encontró con la mujer samaritana? Oiga, qué bonito ese encuentro, ¿cierto? Sí que hemos sacado lecciones importantes de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Una de las cosas que Jesús le dijo a la mujer es: mas la hora viene, y ahora es cuando los que... Oiga, quiere decir que hay falsos adoradores, pero hay verdaderos adoradores. Adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Sabe que esa palabra espíritu y en verdad? Porque la conjunción y puede unir, a veces separar, pero también puede explicar. La conjunción y también tiene un uso explicativo. Un uso no disyuntivo o separativo, un uso explicativo. Si yo digo el hermano Héctor Campuzano, presidente de la iglesia y esposo de la hermana Jacibe y padre del hermano Cristian y la hermana Alejandra y miembro del honorable consistorio de ancianos, ¿cuántos Héctor Campuzanos hay ahí? Uno. ¿Y para qué usé la conjunción y? Para explicar quién es él y que no haya temor a equivocación. Entonces, cuando la Biblia dice en espíritu y en verdad, lo que está diciendo que es que la verdadera adoración es la adoración en espíritu. Porque Dios es espíritu. Y Dios no está buscando adoración. Él está buscando adoradores. Porque la adoración la tiene con los ángeles. Pero aquí estamos, los verdaderos adoradores. Hermanos, hay movimientos de adoración que pasan por alto dos elementos básicos de la adoración. Entonces, grandes espectáculos de adoración que manipulan las emociones. Pero hermanos, gracias a Dios que nosotros evitamos manipular las emociones. Porque mire, hermanos, el Espíritu Santo no vino a emocionarnos, vino a convencernos. ¿Cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque es que, mire, hermano, la emoción no produce convicción, pero la convicción sí produce emoción. Nosotros también tenemos derecho a emocionarnos, pero después de que hemos sido convencidos. Y yo quiero convencerlos a ustedes esta mañana acerca de lo que es la verdadera acción de gracia. Que usted salga convencido, no salga emocionado solamente, sino que salga convencido. Mire, los adoradores del antiguo pacto se quedaron en el lugar, en este monte o en este otro monte, dijo la mujer samaritana. Y ya estaba enfatizando el lugar.
se quedaron en la liturgia, se quedaron en lo ceremonial. Pero hermanos, el Señor derribó las paredes del templo, esto de una manera figurada, ¿cierto? No es que cogió una maceta a tumbar las paredes del templo de Jerusalén, sino en manera figurada Él tumbó las paredes del templo, porque no hay una casa lo suficientemente grande para meter a Dios. Los cielos de esos cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa, dijo David, ¿cierto? Entonces lo que estaba diciendo, dijo Salomón, perdón, lo que estaba diciendo Salomón es que Él es más grande que la casa. ¿Verdad que Él es más grande que la casa? ¿Y por qué Él es más grande que la casa? Porque Él es espíritu, está en todo lugar. Usted se va a ir de este día de acción de gracias y usted se va con Dios. A veces nosotros decimos, el Señor Jesús está paseando por este lugar. Pero hermanos, nosotros tenemos una experiencia mejor que esa. Al hermano Zúñiga le dijeron un día, oiga hermano Zúñiga, no sé cuántos conocieron al hermano Zúñiga, ustedes están muy jóvenes todas. Pero mira, el hermano Zúñiga una vez le dijo a alguien, oiga, ustedes los pentecostales alaban y adoran al Señor como si lo tuvieran ahí enfrente. Dijo, no, mi hijo, nosotros no lo tenemos enfrente, nosotros lo tenemos aquí en el corazón. Entonces, si Él se pasea en su corazón. A veces pensamos que se está paseando ahí. Entonces, hermanos, la gracia nos da motivos para adorarlo. Entonces, que ojalá la verdadera acción de gracia sea la que nos mueva, digo yo, y creo que es la que nos mueve. Y por esa causa estamos dispuestos a ofrendarnos nosotros para el Señor y su obra. Mire, hermanos, la acción de gracias involucra todo lo que hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos. Todo lo que usted haga y yo haga está involucrado en la acción de gracias. El culto es acción de gracias. ¿Estamos de acuerdo? La adoración es acción de gracias. La alabanza es acción de gracias. El servicio es acción de gracias. La oración es acción de gracias. El ministerio es acción de gracias. La consagración es acción de gracias. Todo lo que hacemos es una expresión de la gracia del Señor. Hermanos queridos, nos conviene ser agradecidos. Porque, hermanos, la gracia suple, la gracia capacita. Cuando usted crece en la gracia y yo crezco en la gracia, que se puede crecer en la gracia. Así dice, crecer en la gracia, dice la Biblia. Cuando usted crece en la gracia, crece en la acción de gracias. Entonces, sabe que yo tenía un versículo que me hacía ruido. Un versículo que me hacía ruido. Ese versículo que dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Yo decía, pero ¿cómo así que yo me debo esforzar en la gracia de Dios? Cuando la gracia de Dios es algo que uno recibe sin ningún esfuerzo, ¿cierto? Bueno, me hacía ruido. De pronto a usted no le hace ruido ese versículo y bueno, gracias a Dios. Pero a mí me hacía ruido. Pero de pronto el Señor a veces le alumbra no el bombillito. Porque no sé si a usted le ha pasado que lee versículos de la Biblia y no los entiende. Pero a veces el Señor hace clic, ¡ay! Y usted lo entiende y dice, uy, este versículo tantas veces que lo había leído y no había entendido. Y uno siente como un gozo, una alegría, ¿cierto? Entendí que lo que quiere decir es que debemos sacar fuerzas de la gracia de Dios.
Hermano, la gracia de Dios es la que nos da las fuerzas. Bueno, digámoslo de esta manera para que les quede más claro. El Dios de toda gracia es el que nos da las fuerzas. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, entonces estamos hablando de a quién pertenece la gracia, ¿cierto? Entonces podemos decir no solamente la gracia de Dios, sino podemos decir el Dios de toda gracia. Entonces, el versículo que leyó el hermano Héctor Campuzano, el Salmo 100, ¿sabe que yo lo tenía aquí en mis notas, hermano Héctor? Sí. Porque ese salmo tiene 7 verbos en orden imperativo, todos. Dice esos 7 verbos, pero la médula del salmo es reconocer. Entonces, cuando uno reconoce a Dios, entonces es que uno puede entrar por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Es eso lo que nos hace entrar con acción de gracia, que reconocemos que Él es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos, que somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado. Bendito y alabado el nombre. Entonces la gracia de Dios es la que nos lleva a servirle. La gracia de Dios es la que nos lleva a vivir en el Espíritu. La gracia de Dios es la que nos permite amarlo a Él y a los demás. ¿Sabe que cuando yo leí la carta a los romanos, me di cuenta que Pablo se considera deudor? Deudor dice. Y lo dice 3 veces. Lo dice en el capítulo 1, lo dice en el capítulo 8 y lo dice en el capítulo 13. Que Él es deudor. Y usted me preguntará, bueno, dígame cuáles son los versículos, se los voy a citar. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo paga Pablo esa deuda? Pues dice que es deudor, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice, ¿cómo? Y Pablo lo dice, en cuanto a mí, por ser deudor, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiere decir que cuando uno le sirve a Dios, está pagando la deuda ministerial. Somos deudores. Él nos dio el ministerio y la deuda se paga sirviéndole. El capítulo 8 dice, deudores somos no a la carne, sino a ¿qué? Al Espíritu. ¿Cómo pagamos esa deuda? Viviendo en el Espíritu. Y en el capítulo 13 dice, no debáis a nadie nada, sino ¿qué? El amaros los unos a los otros. Entonces, la verdadera acción de gracias nos lleva a ministrar según el don, a vivir en el Espíritu y nos lleva a amar a Dios y a los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir terminando. ¿Les parece bien? Aunque cuando un predicador dice que ya va a terminar, no le crean. No, pero yo sí pienso terminar pronto. Mire, la respuesta a la gracia de Dios dividió la humanidad en 2. Usted dirá, no, la humanidad está dividida entre ricos y pobres, entre blancos y negros, bueno, no. La humanidad está dividida en 2 por la gracia de Dios. Y la respuesta a esa gracia dividió la humanidad en 2. Número 1,
¿Será que nos ponemos de un número uno nosotros? Pongámonos. Número uno, los agradecidos. Pero ¿cuál es el otro grupo? Los desagradecidos. La Biblia dice que el mundo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y por eso Dios los entregó. Por eso es que la vida de ellos es una vida totalmente disoluta. Entonces, hermanos, la respuesta de la gracia de Dios ha dividido la humanidad en dos, entre los agradecidos y los desagradecidos. Entonces, hoy estoy rodeado de hombres y mujeres, de jóvenes y ancianos. A ver si estoy diciendo bien. Si estoy diciendo bien, usted me lo va a responder. Estoy rodeado de hombres y mujeres agradecidos, de verdaderos adoradores. Bendito sea el nombre de Jesús. Oye, hermano, uno puede adorar a Dios hasta en una camilla de una sala de emergencias. Mire, hermanos, les voy a contar algo. Cuando a mí me operaron de la base del cerebro por un tumor que tenía, bueno, mi familia estaba muy preocupada. Pero yo les voy a contar aquí, para glorificar al Señor. Hermano, yo tenía una paz. Yo decía, mire, yo he predicado que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo lo creo. Y este es el momento de demostrarlo. Si me voy, bien ido. Me voy con el Señor. Y había una paz, hermano. Y hermano, y yo recordé el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, uno puede adorar a Dios aún en momentos como ese. ¿O usted sí lo cree? ¿Estoy diciendo bien? Entonces, yo estoy rodeado de verdaderos adoradores, de verdaderos servidores, de verdaderos dadores. Es que todo, como cantábamos, se lo debemos a Él. Tenemos una deuda de gratitud, pero con Dios es fácil pagar las deudas porque Él nos da con qué pagar. Mire, voy a poner como ejemplo al hermano Vicente. Resulta que el hermano Vicente es muy buena persona. No dicen amén, pero es buena persona. Y yo un día le dije, hermano Vicente, présteme $1,000,000 de pesos. Entonces el hermano Vicente, que es tan buena persona, me prestó el $1,000,000 de pesos. Me lo prestó a 6 meses. Y a los 6 meses me dijo el hermano Vicente, hermano Fernando, mi $1,000,000. Yo le dije, hermano Vicente, no tengo con qué pagarle. ¿Sabe qué hizo el hermano Vicente? Dijo, vamos a hacer una cosa, le voy a regalar 10 millones para que tenga con qué pagarme el $1,000,000. Y yo le aboné 500,000. Hermanos, nosotros somos deudores, pero Él nos da con qué pagar. A Él, dice el versículo que leímos, porque de Él
por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y cómo termina ese versículo? A Él sea la gloria. Y yo quisiera terminar esta predicación como termina el versículo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria.